Yo les pido que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Y vamos a estar especialmente en esta segunda carta escrita a los Corintios por parte del apóstol Pablo. Y les pido que estén muy atentos porque vamos a estar viendo diferentes versículos, pero nos vamos a concentrar específicamente en el versículo 16 del capítulo 4. Y voy a dar lectura a este versículo, dice así la palabra de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero que me acompañen en oración, suplicando al Señor que nos permita entender su palabra en esta tarde. Señor, te doy gracias por la bendición de enseñar lo que tú has revelado a tu pueblo. Te suplico que me des claridad, que hagas lo que quieras con tu palabra. Señor, estamos a miles de kilómetros de distancia, Señor, pero tu palabra es tan poderosa que llega hasta allá por los medios que tenemos hoy en día, Señor, y va a cumplir el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Yo te suplico que en esta ocasión sea el propósito de bendición para que tu pueblo sea edificado, para que mis hermanos crezcan hacia la imagen de Jesucristo. Pero si hay alguien que no te conoce, si hay alguna persona que aún es rebelde a tu evangelio, aún si hay alguien que es engañado, Señor, pensando que es un hijo tuyo, pero su vida demuestra lo contrario, yo te suplico para que tú hables directamente a su vida, confrontes su pecado y hoy sea el día de salvación. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la iglesia que está ahí representada, Comunidad de Gracia en Bogotá. Señor, te suplico para que sigas bendiciéndolos y sigas haciendo tu obra en medio de ellos. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, para los que toman nota y que yo les recomiendo que lo hagan, porque es la mejor manera de estar concentrado durante una enseñanza y es tomar anotaciones y luego poder revisar lo que aprendieron durante el mensaje. El título que he puesto a este mensaje es La bendita fortaleza de ser débil. La bendita fortaleza de ser débil. Y a algunos les puede sonar extraño este título porque parece contradictorio, pero realmente esta declaración que estoy dando con este título, la bendita fortaleza de ser débil, es lo que podríamos definir como algo que enseña la palabra de Dios y que en la mente humana no concuerda, no es lógico, pero desde la perspectiva espiritual, desde los hijos de Dios, es una verdad que creemos. A esto le llamaríamos una paradoja bíblica. Y es donde algo que parece contradictorio, realmente cuando entendemos su contexto completo en la Biblia, nos damos cuenta que no es contradictorio, sino que es una verdad que Dios ha establecido. Y hay muchas paradojas en la Biblia. Por ejemplo, la Trinidad. Es Dios uno, pero al mismo tiempo es tres. Hay tres personas en la Trinidad. Algunas personas piensan, bueno, esto es una contradicción. No, no es una contradicción, es una paradoja. ¿Quién escribió la Biblia o quién es el autor de la Biblia? ¿Es Dios que la inspiró el Espíritu Santo o fueron los hombres, los apóstoles y los profetas que escribieron la Biblia? Bueno, son dos, no hay ninguna contradicción. A esto es a lo que llamamos una paradoja, donde hay una aparente contradicción, pero cuando estudiamos a profundidad nos damos cuenta que hay una verdad profunda que Dios nos está dando. Y esta es otra paradoja, la bendita fortaleza de ser débil. La Biblia enseña que los hijos de Dios, cuando pasan por debilidad, cuando pasan por alguna dificultad en su vida, cuando pasan por sufrimiento, Dios está permitiendo que eso se convierta en la oportunidad más grande en sus vidas de ser realmente fortalecidos. ¿Por qué? Porque cuando una persona está debilitada completamente, cuando siente que no tiene más fuerzas, cuando piensa que no tiene a dónde más mirar, sabe que puede recurrir a Dios y ahí es cuando la persona puede ser realmente fortalecida. Y ese ejemplo lo vemos principalmente reflejado en el apóstol Pablo.
y en la carta de segunda a los Corintios. Entonces vamos a estar viendo esto de cómo ver la debilidad en nuestras vidas, si le damos la perspectiva correcta, puede convertirse en la mayor fortaleza. ¿Y cómo nos imaginamos al apóstol Pablo? Algunos de los que están aquí o que están escuchando, como yo, seguramente admiramos al apóstol Pablo. Y yo tiendo a imaginarlo siempre y hago ideas de él como un gran titán de la fe. Me lo imagino como un líder audaz, alguien que era poderoso en palabras y argumentación, alguien que cuando predicaba pues era impresionante. Pablo es uno de los hombres que yo más admiro. Si pudiéramos ponerlo en algunos términos, yo diría que Pablo es uno de mis héroes, uno de los héroes en la fe. Un hombre valiente que se enfrentaba a diferentes circunstancias y siempre valiente para presentar el evangelio. No estaba buscando agradar a los hombres, sino que estaba buscando agradar a Dios. Alguien muy inteligente y seguramente muchas de estas características que les he descrito del apóstol Pablo son verdad. Él era un hombre valiente, audaz, poderoso, en palabras muchas veces, inteligente, pero quiero decirles algo. La carta de segunda a los Corintios nos presenta una idea de Pablo que muchas veces no encaja con lo que nosotros tenemos en el imaginario de él. Muchas de estas características que les he mencionado son realidad, pero cuando miramos en detalle la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que no era el superhombre como muchas veces nos imaginamos. Este no era un hombre que a los ojos del mundo o a los ojos de los que lo rodeaban siempre era como alguien exaltado. Hay cierta clase de personas que cuando llegan a un lugar como que tienen la tendencia a que los exalten, a que los respeten, pero cuando analizamos a Pablo, Pablo no era esa clase de persona. Pablo era un hombre débil y debilitado por muchas aflicciones, pero al mismo tiempo, aunque era débil, aunque estaba lleno de aflicciones, era sumamente poderoso en Dios. ¿Por qué? Porque Pablo aprendió a recibir su fortaleza de Dios y no de sus propias capacidades o de lo que le pertenecía humanamente, sino que aunque era débil externamente, era fuerte espiritualmente. Era debilitado externamente, pero sumamente fuerte en el interior. Pablo nos enseña entonces la paradoja de que el cristiano puede ser fuerte en medio de su debilidad. Y aquí es cuando quiero que dejen de pensar solamente en Pablo y empiecen a pensar en sus propias vidas, porque es muy seguro que ustedes están pasando por alguna prueba o aflicción, algo que les causa dolor en su vida, algo que Dios está permitiendo y no solamente permitiendo, sino que Él ha planeado de antemano en sus vidas y ustedes están pasando por algo que les causa dolor. Y piensen en eso a medida que vamos meditando en este mensaje y supliquen a Dios mientras escuchamos que ustedes puedan tener la clase de fortaleza que Pablo tuvo cuando fue debilitado. Por fuera Pablo se veía insignificante, pero por dentro era un titán de la fe. Y algunos entonces estarán preguntando, bueno, pero Santiago, ¿de dónde saca eso? De que Pablo era insignificante, de que parece que algunas personas lo rechazaban, de que no lo recibían. Bueno, vamos a ver con atención lo que dice la segunda carta a los Corintios. Acompáñenme al capítulo 1 de segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Miren lo que dice: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Aquí Pablo está diciendo que él había pasado por muchas tribulaciones, pero que las tribulaciones por las cuales él había pasado, el propósito era que él luego pudiera consolar a otros. Miren lo que dice el versículo 5: porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Aquí podemos encontrar entonces, desde el inicio de la carta, Pablo está diciendo que pasa por tribulaciones, que pasa por sufrimientos, que eso es lo común en su vida. Pero vayan más adelante, al versículo 8, ahí en el capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 8.
porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo dice que no solamente había pasado por pruebas como las que usted y yo hemos pasado, sino que él dice que el seguir a Jesucristo le había llevado en algunas ocasiones aún a pensar que estaba próximo a morir, que lo iban a matar. Pablo dice que había sido atribulado y consolado para consolar a otros, y ahora en estos versículos que les muestro en el 8 y el 9, Pablo llegó a creer que moriría más de una vez. Y creo que ninguno ha pasado por esta clase de aflicción, pero Pablo es testimonio de eso. Sigan en el capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dice el 2:4. Pues por la mucha aflicción y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Pablo era un hombre que había llorado muchas veces de dolor por las congregaciones a las cuales Dios lo había puesto a cargo. Miren lo que dice el versículo 5. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino que hasta cierto punto, para no exagerar, la ha causado a todos vosotros. Pablo no solamente había sido atribulado por enemigos externos que lo perseguían, que lo habían golpeado, que lo habían humillado, sino que dice que aún dentro de la iglesia había personas que le habían causado dolor. Eso es lo que está diciendo el versículo, capítulo 2, versículo 5, que algunos dentro le habían causado tristeza. Algunos dentro de la iglesia le habían causado dolor. Ahora acompáñenme al capítulo 3, versículo 5. Y es común que cuando estoy aquí enseñando en Los Ángeles y hay mexicanos, salvadoreños, y me dicen, no, es que los colombianos hablan muy rápido, pero a veces me doy cuenta que no son los colombianos, sino que soy yo. Pero yo les digo que es que así somos todos los colombianos. Capítulo 3, versículo 5 dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos. Y este versículo es muy importante para que lo puedan resaltar. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Nuevamente una declaración en 2 Corintios diciendo, mi poder, mi fortaleza no viene de mí mismo. Él reconocía que no era competente por sí mismo para la tarea que Dios le había encomendado. Y eso es una realidad para todos aquellos que servimos al Señor en cualquier área en el ministerio, es reconocer esta verdad que está ahí en el 3:5. Nosotros no somos suficientes para la tarea que se nos ha sido asignada. Necesitamos ser fortalecidos de parte de Dios. Y pueden pasar unas hojas más, vayan hasta el capítulo 10. El capítulo 10, versículo 10. Miren lo que dice nuevamente. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. La presencia física y el aspecto físico de Pablo era menospreciable. Y esto es algo que comúnmente no se escucha o que no sabemos, pero algo parece que Pablo está indicando aquí, que dice que cuando Pablo llegaba a predicar y como que la gente se imaginaba el Pablo de las cartas y se imaginaba el tremendo titán, y llegaba Pablo y era como insignificante en su apariencia corporal. Es como que llegaba y decía, ay, este era el famoso Pablo, pues no es tan impresionante como parecía. Y Pablo había sentido aún ese rechazo. Dice que algunos decían, bueno, en las cartas que escribe Pablo son duras y severas, pero cuando viene en presencia física es que es poco impresionante y su manera de hablar es menospreciable. Eso nos da otra característica de la debilidad de Pablo. Dice que ni siquiera era elocuente y su manera de hablar ni siquiera era la mejor que existía. Había una debilidad de él aún para hablar. Y esto en comparación con quién? Con seguramente los filósofos de aquella época que eran expertos en retórica, expertos en argumentación, y aquí Pablo está diciendo que muchos lo menospreciaban a él, y él era debilitado en todo esto. No era elocuente, tenía una presencia física que no era muy llamativa, es decir, no era seguramente el más bello ni el predicador así más agradable, pero hay algo interesante aquí con esto del versículo 10. Yo no puedo ser dogmático en esto, pero yo creo que mucho del aspecto físico de Pablo se había deteriorado
por los golpes que había recibido en el ministerio. Si ustedes recuerdan las cartas y los relatos en Hechos, Pablo muchas veces quedaba casi muerto después de una confrontación con los enemigos de Dios. Lo golpeaban, le daban azotes y seguramente esas marcas habían quedado en su cara y era hasta despreciable a los ojos de cuando las otras personas lo veían, su aspecto físico. Este era un hombre que había sido debilitado en todas las áreas de su vida. No era un hombre que todos recibirían con los brazos abiertos. Miren lo que dice el capítulo 11, versículo 23. Pasen una página y más adelante al capítulo 11, versículo 23, dice: son servidores de Cristo. Hablo yo como si hubiera perdido el juicio, yo más, en muchos más trabajos y en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y en sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si tengo de qué gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad, dice en el versículo 30. Si en algo me gloriaré, es que yo soy débil, dice el versículo 31. Y el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasquenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por la ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Pablo no es la idea de predicador que nosotros tenemos en nuestros días. Pablo no es esa clase de predicador que todo el mundo estaba esperando recibir, invitándolo a todas las conferencias, siendo el más exaltado o el más reconocido. Pablo era un hombre fiel y por su fidelidad había expuesto su vida casi hasta la muerte. Y estas palabras que Pablo pone aquí, yo creo que tienen que confrontarnos bastante, porque nosotros nos lamentamos demasiado de lo que pasa en nuestra vida, pero mirar el testimonio de un hombre como este, nos damos cuenta de hasta dónde había sufrido por la causa de Jesucristo. Pero ¿cuál es el mensaje poderoso que les prometí al inicio? Y es que vamos a estar viendo entonces esta paradoja de que en la debilidad Pablo descubrió cómo ser fuerte. Y solo es ahí, en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento extremo, solamente es ahí cuando ya perdemos la esperanza completamente, cuando podemos recurrir plenamente a Dios y ser fortalecidos en Él. Ese fue el testimonio de Pablo, que había sido debilitado en todo para finalmente llegar a depender plenamente de Dios. Era alguien que había sido debilitado de múltiples maneras, pero había llegado a ser fuerte en las fuerzas de Dios. Y nosotros tenemos que aprender esta lección de parte de Pablo, que cuando estamos pasando por una prueba, que cuando estamos pasando por algo que nos causa debilidad en nuestra vida, que nos duele, esa es la oportunidad perfecta que Dios es como si nos estuviera hablando de frente y está diciendo, ¿esto te duele en tu vida? ¿Esto es algo que has pensado que te duele demasiado y sientes que como cuándo va a pasar? Y hay algún tipo de situaciones que nosotros tenemos y decimos, pero ¿hasta cuándo, Señor? Ya intenté esto otro y nuevamente vuelve a pasar. Y no sé si les ha pasado que tienen una situación difícil y por un momento como que se suaviza, como que la tormenta se calma y uno dice, gracias Señor, parece que quitaste el aguijón, pero realmente solo estaba cogiendo fuerza para volver nuevamente. En los momentos de debilidad es como si Dios susurrara a nuestro oído y nos dijera, es el momento para depender plenamente de mí. ¿Has buscado el refugio en tus propias fuerzas? ¿Has buscado el refugio en otras personas? ¿Has buscado el refugio en un trabajo, en el dinero? Pero es el momento
de reconocer que esta debilidad en tu vida es una oportunidad para depender plenamente de Dios. Y ese es el mensaje que Pablo está enfatizando y que enfatiza varias veces en la carta, en la segunda carta a los Corintios. Pablo entendió que era una bendita fortaleza ser débil porque era fortalecido en Dios. Y ahora sí les pido que me acompañen a 2 Corintios 4:16. Y miren lo que dice el versículo. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, su cuerpo físico, lo externo se iba decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y hay muchas instrucciones que podríamos ver de cómo enfrentar el sufrimiento, pero vamos a ver específicamente 3 características que podemos encontrar en este versículo de cómo Pablo nunca se rindió completamente, cómo enfrentó la debilidad y cómo fue fortalecido en Dios. Así que el primer punto que podemos encontrar ahí es que Pablo no desmayó en medio de la debilidad. Pablo no desmayó en medio de la debilidad. Miren lo que dice la primera parte del versículo. Por tanto, no desfallecemos. Por tanto, no desfallecemos. Y esa es la primera decisión que debemos tomar para enfrentar el sufrimiento. Pase lo que pase, vengan las pruebas que vengan, nosotros no vamos a desmayarnos, no vamos a rendirnos completamente. Hay personas que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, ¿cuál es la tentación que viene? Bueno, quiero abandonar todo, quiero abandonar esto, quiero abandonar mi matrimonio, quiero abandonar mi fe, quiero dejar esto ya a un lado. Y hay una frase que no sé si ustedes han escuchado, pero hay personas que dicen, yo quisiera como escaparme, irme como lejos. Eso es lo que podríamos decir desfallecer, rendirse ante la prueba. La primera decisión, o si usted está pasando por una prueba en este momento, la primera decisión es decir, no voy a desmayar, no voy a dejarme rendir ante la prueba. Pablo no dejó que ninguna circunstancia, por difícil que fuera, lo derrumbara completamente. Y miremos esa palabra en detalle. Esa palabra que aparece en el versículo 16 dice, por tanto, no desfallecemos. Así dice la Biblia de las Américas. Tal vez hay otras traducciones que pueden decir no desmayamos, y realmente ese es el término más preciso, no desmayarse. ¿Qué le pasa a una persona cuando se desmaya? Bueno, pierde su fuerza y de un momento a otro se derrumba, cae al piso. Y esto, hermanos, puede ser una ilustración también que nosotros en la vida cristiana estamos como en una guerra, estamos peleando día tras día. Y usted tiene que seguir peleando. Hay personas que piensan que un día va a llegar el momento donde ya no tiene que pelear más, donde no tiene que batallar más, donde todo va a estar tranquilo. Eso no va a pasar hasta el día de nuestra glorificación. Por lo pronto nosotros tenemos que seguir luchando, batallando. Pero lo peor que le puede pasar a alguien que está en un combate es dejarse caer al piso y que el oponente que está de pie lo destruya estando en el piso. Nosotros no desmayamos. Este término griego significa rendirse completamente. Rendirse específicamente por cobardía. Es lo que está utilizando y lo que está tratando Pablo de decir ahí. Nosotros, por tanto, nunca vamos a dejar que la cobardía tome el control de nuestra vida. No vamos a dejar que ningún temor nos controle. No vamos a ser cobardes. No vamos a desmayar jamás. Pablo está diciendo en otras palabras, no vamos a perder la motivación, no vamos a perder el entusiasmo, no vamos a perder las ganas de vivir. Hay personas que sus pruebas son tan abrumadoras que viene una tentación a sus mentes y es hasta querer abandonar su vida, querer perder su vida. Y esto es engaño, esto es mentira. Nosotros como creyentes tenemos que perseverar hasta el final y decir, yo, aunque estoy debilitado, soy fuerte en él. Cuando soy débil, fuerte soy, y buscar nuestro refugio de él. Él dice ahí, iniciando, por tanto, no desfallecemos. Miren lo que dice en ese mismo capítulo desde el versículo 8. Miren su mirada, pasen su mirada al versículo 8 en el capítulo 4. Miren cómo reaccionaba él. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos.
Esa es una descripción, lo que dice el versículo 8 y 9, podría ser una descripción de cómo Pablo dice que no desfallecen. Aunque pasaban por pruebas, nunca se dejaban derrotar completamente. Y esa es la primera instrucción que podemos ver en ese versículo, para ser fortalecidos en Dios. ¿Cuál es la segunda? Pablo fortalecía su interior mientras su exterior era desgastado. Pablo fortalecía su interior, su vida espiritual, mientras su hombre exterior era debilitado. Pablo buscaba la fuerza interior, buscaba su fuerza espiritual, mientras que su cuerpo se iba desgastando. Y miren lo que dice el versículo 7, ahí en el capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está diciendo que el poderoso evangelio, el glorioso evangelio, estaba depositado en él y él tenía el ministerio de proclamarlo, pero él era como un vaso de barro que era agrietado, feo, y lo lindo no era el vaso, sino que lo lindo, lo precioso, lo glorioso era el evangelio que residía en él. El vaso era débil, el vaso era un vaso de barro despreciable. Es más, esos vasos de barro que seguramente Pablo está describiendo ahí eran los vasos que se utilizaban para las tareas menos dignas en la casa. Y él dice, yo soy esa clase de barro. Lo que tiene valor en mí es Dios. Y esto es muy importante porque ustedes conocen la tendencia de nuestra cultura y es decir como, mira, hazte respetar, tú tienes tu dignidad o que te den el valor que tú te mereces. Pero eso es tan contrario a la vida que vemos de los apóstoles, aún del Señor Jesucristo, que es el único digno, nunca reclamando para sí mismo, sino reconociendo, y como lo hacía Pablo, reconociendo Pablo diciendo, yo soy simplemente un vaso de barro despreciable. Gracias a Dios que puedo participar en la iglesia. Gracias a Dios que puedo servir de alguna manera. Pero yo, por mí mismo, por lo que yo soy, no merezco esta posición. Eso es lo que Pablo tenía muy claro. Y miren lo que dice luego el versículo 11. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Aquí nuevamente cuando habla de este cuerpo mortal, está hablando de ese cuerpo perecedero, entendiendo que tenía un mensaje, que tenía poder, pero su cuerpo era débil. Y miren lo que termina diciendo el versículo 16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Y qué está diciendo Pablo ahí? ¿Qué quiere decir con esto de que su cuerpo exterior va decayendo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con que su cuerpo exterior se estaba deteriorando? Bueno, hay varias cosas en las que podemos pensar. Y esto, todos estamos en la misma página. Nuestros cuerpos se están muriendo poco a poco. Por si usted no se había dado cuenta, su cuerpo se está deteriorando. Cada día que pasa, cada año que pasa, su cuerpo es cada día más débil. Su cuerpo cada día más, como dice Pablo, está decayendo. Y eso en un sentido es lo que Pablo está diciendo. Su cuerpo externo, su humanidad, su carne estaba siendo débil. Pero ¿qué más cosas vienen para debilitar ese cuerpo exterior? La edad, las enfermedades. Pero como les dije hace unos minutos, estoy convencido que Pablo tenía un cuerpo físico más acabado de lo normal para su edad por todo el desgaste físico que había tenido con los golpes y con los azotes que había recibido de parte de los enemigos de Jesucristo. Así que Pablo seguramente veía su cuerpo y decía, mi cuerpo se está viendo cada vez más débil, cada vez soy menos fuerte, cada día me levanto y hay menos fuerza en este cuerpo físico. Pero decía, cuando analizo mi vida espiritual, hoy soy más fuerte que hace 5 años, que hace 10 años. Esa es mi pregunta para usted. Ciertamente usted está igual que Pablo, siendo debilitado físicamente. Pero mi pregunta es para usted, ¿usted es hoy más fuerte espiritualmente que lo que era hace 5 años o 10 años? ¿O usted sigue siendo la misma persona? Es una buena pregunta para hacernos. ¿Se ve evidencia en que hay crecimiento, en que hay fortaleza espiritual en su vida? Pablo dice con toda seguridad, dice, mi cuerpo se está acabando. Cada día veo que soy más débil, pero
mi fuerza espiritual es renovada. Cada día hay más fortaleza espiritual en mí. Y ahora, preguntémonos entonces, ¿cómo es que puede renovar su fuerza interior? Porque aquí dice que su cuerpo exterior va decayendo y en eso pues todos podemos decir, bueno, yo sé cómo hacer eso, simplemente viva y usted se va a envejecer cada día más, ¿cierto? Aunque por cierto, aquí todas las personas que veo se ven muy jóvenes, muy esbeltos, muy bien, así que parece que no está decayendo tanto el cuerpo, pero comúnmente fuera de esta iglesia, la gente va envejeciendo más y más y más, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la pregunta entonces? ¿Cómo renovamos nuestro cuerpo o nuestro ser interior? Miren lo que dice Pablo ahí. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y aquí les voy a dar un tip de predicación. Los predicadores comúnmente llegan hasta esa parte y dicen, bueno, usted tiene que fortalecer su cuerpo interior. Un buen predicador no solamente dice, usted tiene que fortalecer su hombre interior, sino que explica cómo es que se logra eso. Porque los hermanos necesitan no solamente la declaración teológica, sino cómo se ve eso en la práctica. Y eso es lo que vamos a responder en este momento. ¿Cómo fue que Pablo fue renovado interiormente? Ya sabemos que fue desgastado físicamente, pero ¿cómo es que se renovaba interiormente? Bueno, podemos pensar en varias cosas. Número uno, Pablo había nacido de nuevo. Esto es lo primero. Él era un creyente verdadero. Como enseñó el Señor a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo. Y Pablo era un hombre que había nacido de nuevo, tenía una nueva naturaleza dentro de sí, tenía un espíritu vivo y el Espíritu Santo moraba en él, renovándole de día en día. Así que lo primero que usted tiene que hacer es asegurarse de que usted es un cristiano verdadero. Para usted ser fortalecido y tener fuerza en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, lo que necesita estar seguro es que usted está en Jesucristo, que usted está en Cristo Jesús y que ha nacido de nuevo. Hermanos, tengo que pedirles un segundo que me esperen para continuar porque veo que se está acabando la pila y eso sería lo peor. Así que denme un segundo y mientras tanto pueden tener un respiro y meditar en lo que estamos viendo. Ya, no fue ni un minuto. Había nacido de nuevo, Pablo era nacido de nuevo, un creyente verdadero, y eso es lo primero que necesitamos para ser renovados interiormente. Pero otras cosas que podemos encontrar, acompáñenme a Romanos capítulo 7, versículo 22. Romanos 7, 22 dice lo siguiente. Dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Aquí Pablo no solamente es renovado interiormente porque es un nacido de nuevo, sino que es fortalecido interiormente por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Él dice que su hombre interior se deleitaba con la ley de Dios. Pero ¿cómo más Pablo era fortalecido interiormente? Por el glorioso evangelio. Y luego vayan ahí a 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso y no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pero especialmente, fijándonos en el versículo 1, dice que él no desfallecía porque tenían este ministerio. ¿Y cuál es el ministerio del que le está hablando? El ministerio del evangelio. El glorioso evangelio era lo que fortalecía y renovaba a Pablo de día en día. Ustedes también pueden acompañarme a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:10. Miren lo que dice Colosenses 3:10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Dice que se iba renovando de día en día hacia la imagen de Jesucristo. Esa es la forma como el interior de una persona, de un cristiano, se renueva.
creciendo hacia la imagen de Cristo, en la santificación. Y finalmente podemos ver el versículo 17, ahí en 2 Corintios 4. Y esto es muy importante porque es una manera muy poderosa de ser renovados interiormente. Y es poner nuestra expectativa no en las cosas de esta tierra, sino en la esperanza venidera. Miren cómo termina el versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Estoy en 2 Corintios 4, 17. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué dice Pablo de cómo se renovaba y cómo se fortalecía interiormente? Dice, poniendo mi mirada en la eternidad. Eso le podía permitir a él ver las pruebas momentáneas como algo pasajero. Y eso es verdad para usted que me escucha y que está pasando por una prueba. Si usted es un hijo de Dios, quiero decirle que usted está en las manos de Dios y Él está al cuidado de usted. Y la prueba es simplemente una prueba pasajera. Lo más que puede durar es hasta el día en que usted se encuentre con Jesucristo. Pero esa prueba un día pasará y usted estará en gloria. Y Pablo dice, nosotros no ponemos nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, en las eternas. Pablo tenía puesta su vista en la eternidad y no en lo temporal. Y eso le permitía ser fortalecido interiormente. Yo estoy seguro que Pablo conocía las palabras del profeta Isaías y no tienen que ir conmigo ahí, pero en Isaías 40, en el versículo 29, son unas palabras muy conocidas y estoy seguro que Pablo las conocía. Miren lo que dice de lo que Dios hace con aquellos que están débiles y son sus hijos y le buscan. Él da fuerzas al fatigado, al que no tiene fuerzas, Él aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Es usted una persona que está pasando por una prueba en este momento, recuerde esto, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hay otro pasaje que viene a mi mente cuando hablo de esto, y es claramente lo que aparece en Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando el Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados. Y especialmente en ese pasaje el Señor está hablando de aquel que está en sus delitos y pecados. Vengan a mí y reciban descanso. Y es posible que alguno de los que está aquí escuchando llevar mucho tiempo en la iglesia, pero su vida comúnmente es una vida de pecado. Es una vida que, aunque externamente parece que tiene fe, cada uno en el interior sabe si realmente está en Cristo Jesús. Y saben, usted puede engañar a todo el mundo. Usted puede engañar a las personas que viven con usted. Usted puede engañar a los hermanos en la iglesia. Pero al único que nunca podemos engañar es a Jesucristo. De Él nadie se burla. Y este mensaje que les he estado dando de ser fuertes en la debilidad, esto es solamente una promesa para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero los que no están en Cristo Jesús no tienen esta promesa para sí. Y yo les hago la invitación a que si usted es una persona que tal vez por muchos años ha estado jugando en la fe, ha estado asistiendo a la iglesia, pero nunca ha entregado su vida completamente a Cristo, hoy puede ser el momento donde son evidentes sus pecados, donde usted se da cuenta hoy en día y dice, yo he pecado contra el Señor una y otra vez y jamás me he arrepentido genuinamente delante de Él. Pero hoy puede ser el día de salvación. Miren, es una locura que usted sepa que usted está aferrado a un pecado en este momento. Es una locura que Dios le diga claramente que Él está con sus brazos abiertos, dispuestos a perdonar, y que usted, sin embargo, continúa aferrado. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que hay algunos que posiblemente estando aquí escuchando esto, se acaba la transmisión, se acaba este Zoom y continúan aferrados a su pecado y no arrepintiéndose. Pero si usted sabe que hay algo en su vida que no está bien, si usted no está en Cristo, pues hoy es el día de arrepentimiento. Pero aún si usted es una persona que ha nacido de nuevo y sabe que hay un pecado que Dios está
señalando puntualmente, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de recibir misericordia de parte de Él. Y lo más hermoso es que el día que usted se presente delante del Padre, si usted está en Cristo, ¿saben qué va a ver el Padre? El Padre va a ver nuestra vida como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Cristo, perfecta y justa. Y a Jesucristo lo vio en la cruz como si Él hubiera vivido nuestra vida y por eso lo castigó. Así que hoy es un buen día para reflexionar, hacer un alto en el camino y ver si ustedes están en el Señor y recibir la fuerza de Él. Pero termino con el tercer punto de lo que estamos viendo en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Finalmente, la instrucción que hemos estado repitiendo una y otra vez, y este sería el tercer punto, Pablo era fuerte en la debilidad. Pablo era fuerte en la debilidad. Y aquí quiero hacer una aclaración, y esta aclaración es muy importante. ¿Qué es una debilidad? Porque he dicho debilidad por ahí 100 veces, pero vale la pena aclarar qué es una debilidad. Y quiero aclarar esto muy puntualmente. Una debilidad no es un pecado en su vida. Una debilidad no es un pecado en su vida, porque si no esto podría ser una enseñanza muy peligrosa. Y entonces algunos como, no sé si conocen personas, pero hay personas que dicen, no, es que yo estoy luchando con este pecado. Y uno se pregunta, ¿estás luchando con ese pecado realmente? Si una persona me dice que está luchando con ese pecado es porque realmente está luchando con ese pecado, o sea, está haciendo algo por acabarlo en su vida. Pero decir que usted lleva con un pecado 7 años, 20 años, eso no es que usted está luchando, eso es que usted tiene un pecado recurrente en su vida. ¿Qué es una debilidad? ¿Y qué es a qué yo me refiero con debilidad con todo lo que hemos hablado? Y que cómo en la debilidad yo puedo ser fortalecido en el Señor. Con una debilidad yo me refiero a algo de lo cual yo no tengo control y que me duele en mi vida, que me causa dolor, que es algo que me debilita y de lo cual yo no tengo control. Por ejemplo, una situación económica difícil. Eso puede ser una debilidad en mi vida. Una situación económica que no está fácil. Una persona que le causa dolor. Alguien con el cual usted interactúa y que le causa dolor. Y es una relación que lleva por años y esa persona sigue causando dolor en su vida una y otra vez. Una relación complicada. Acusaciones de personas que no son verdad y lo acusan de algo a usted. Eso puede ser algo que causa dolor, que lo hace estar débil. Una salud, un problema de salud, una enfermedad. Eso puede ser considerado una debilidad. En todas esas áreas que les he mencionado son oportunidades de nosotros depender plenamente de Dios, de ser fortalecidos en Él. Si tengo una dificultad económica, si hay una situación difícil con una persona, si tengo un problema de salud, Señor, yo quiero que tú seas mi fortaleza en esta debilidad que yo tengo en esta área. Ayúdame. Situaciones que no entendemos por qué suceden, son situaciones que son de sufrimiento para nosotros, pero son la oportunidad para encontrar fortaleza plena en Dios. Las debilidades pueden ser nuestra oportunidad para ser fuertes. Suena loco, pero es lo que enseña la Biblia. Que cuando somos completamente debilitados, entonces podemos ir al Señor y decirle, Señor, quiero ser fuerte en ti. ¿Y saben qué es lo mejor? Esa es la mejor manera de ser fuerte, porque de esa manera solo el Señor se lleva la gloria. Cuando un vaso frágil y destruido viene delante de él y le dice, mira, yo no tengo nada, ya no puedo más con esta situación, Señor, pero tú resuélvelo, haz lo que tú tengas que hacer. Yo voy a confiar en ti, cualquiera que sea el caso. Termino preguntándoles, ¿cuál es su debilidad? Algunas veces han percibido eso que es debilidad en su vida como una oportunidad para ser fuertes en Dios. Pues yo les animo a que eso empiece a cambiar en sus vidas. Eso que tanto les cuesta, ¿qué tal si de hoy en adelante se convierte en la oportunidad para depender completamente de Dios en esa área, en lo que tanto le cuesta? ¿Qué debilidad tiene en este momento? ¿Qué es lo que más le cuesta? Es una oportunidad para fortalecerse en él. Y si tal vez usted es una persona que analiza y dice, bueno, no tengo ninguna debilidad, gracias a Dios todo está saliendo bien, pues yo quiero decirle algo, prepárese porque si usted es un creyente verdadero, en un momento va a venir algo que va a ser de sufrimiento en su vida.
Y quiero preguntarle algo. ¿Cuál creen que sería la mejor manera de reaccionar? ¿Cuál creen que sería la mejor manera de enfrentar la prueba cuando venga? ¿Desmayando, desfalleciendo, renegando de Dios, abandonando la fe o confiando plenamente en Jesucristo? ¿Saben? Si no está pasando por prueba en este momento, de una vez prepárese desde antes y diga, cuando venga la prueba, Señor, ayúdame para ser fortalecido en ti. Y que antes yo sea un testimonio para otros, que aún pasando por prueba, yo confío en Jesucristo. ¿Qué creen que trae más gloria a Dios? ¿Un cristiano que se desmaya en medio de la prueba, que reniega, que siempre anda quejándose? ¿O un cristiano fortalecido que tiene gozo aún en medio de la prueba? Miren, si ustedes me preguntan, claramente voy a contestar lo segundo. Yo quiero ser el que en medio de la prueba puede estar fortalecido en el Señor. Y aunque somos vasos frágiles, recibir nuestra fortaleza de Él para que Él se lleve toda la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias porque hoy por medio de tu palabra nos permite recordar una verdad que ignoramos constantemente. Y es que nosotros no somos tan fuertes como nos creemos. Nosotros somos débiles, Señor. Somos vasos de barro llenos de debilidad, con falta de disciplina, con situaciones que nos debilitan alrededor, relaciones difíciles, situaciones financieras complejas. Nuestra salud puede irse debilitando, nuestro cuerpo exterior puede irse debilitando, Señor. Y eso nos recuerda de los frágiles que somos. Y hoy es un buen día para pedir perdón porque tantas veces hemos sido orgullosos, o cuando estábamos fuertes o las cosas salían bien, pensábamos que eran por nuestra propia cuenta o porque nosotros éramos más ágiles, inteligentes y fuertes que otros. Pero Señor, las pruebas, las debilidades nos permiten recordar que en ti podemos encontrar plena fortaleza para que tú seas glorificado. Yo te suplico que si hay alguien esta tarde que ha escuchado tu palabra y aún no es tu hijo, que tú le redargullas, Señor, y que rompa su corazón de piedra y venga el arrepentimiento y haya salvación. Pero también te suplico que mis hermanos que han escuchado esto puedan ser fortalecidos en su vida interior, Señor, en su vida espiritual, crezcan hacia la imagen de Jesucristo y aunque su cuerpo se vaya desgastando de a poco, cada día podamos ver a cada uno de estos hermanos y decir, ha crecido espiritualmente. Y aunque su cuerpo se va desgastando, su cuerpo interior se va fortaleciendo. Yo te pido que nos ayudes a vivir de esta manera y que todo sea al final para que tú seas exaltado, para que tu fuerza resalte. Porque cuando somos débiles, entonces fuertes somos en ti. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.